Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Paz y bien para ti y para quienes te rodean. Iniciamos este día llenos de agradecimiento, pero también con la alegría de vivir un nuevo día que Dios nos está regalando. Y la pregunta que debemos de hacernos el día de hoy: ¿qué estoy haciendo con ese don tan valioso de la vida que Dios me está regalando? ¿Verdaderamente estoy valorando este don o lo estoy despilfarrando? El Evangelio de San Mateo nos muestra cómo Jesús nos da el panorama y el camino para lograr llegar a la vida eterna. Jesús nuevamente reitera: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará al reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Les da este mensaje y todavía les dice: se lo repito, es decir, se lo reafirmo. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién se podrá salvar? Pero Jesús, mirándoles fijamente, le respondió: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Mi querido hermano, el Evangelio no solamente se refiere a las riquezas materiales, sino también se refiere a los despilfarros con nuestra vida, a la forma de vivir, al pecado. Jesús ha sido muy claro en su llamamiento, que para seguirlo es necesario que tomemos la cruz de cada día con todas y sus calamidades. Cada uno de nosotros debemos de seguir a Jesús pese a cualquier adversidad, pero muchas veces nos equivocamos porque pensamos que seguir a Jesús significa que no va a haber dificultades en nuestra vida diaria, que no va a haber sufrimientos,
que todo va a estar en orden. Y ya escuchábamos el día domingo, donde Jesús nos reiteraba: yo no vine a traer la paz a la tierra, sino la división. Y escuchábamos cómo nos decía: iba a estar el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. Porque Jesús sabe de nuestras debilidades y escaseces humanas, pero también sabe de nuestra falta de comprensión, de nuestra falta de amor. Y ese día mencionábamos que el por qué hay divisiones en las familias es por el egoísmo, por la soberbia, por la avaricia, por todo aquello que dejamos que entre a nuestro hogar, a nuestra familia, que no viene de Dios. ¿Y cómo podemos saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Si es una acción que va en pro de los demás, que va a favorecer a alguien, que va a ayudar a alguien, viene de Dios. Pero si es una acción, una actitud que lejos de ayudar a mi hermano, lo va a perjudicar, lo va a lastimar, le va a hacer llegar a algún sufrimiento, quiere decir que esa acción, mi querido hermano, no viene de Dios, sino viene del enemigo. Cuando nosotros hacemos actos que lastiman y denigran la dignidad del otro, no podemos pensar que eso viene de Dios. Y muchas veces utilizamos el nombre de Dios para lastimar a los demás. Y eso no es válido ni correcto. Nosotros debemos ser la imagen viva de la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a demostrar que verdaderamente nosotros estamos con Dios? No con nuestras palabras, no con hablar bonito, sino con nuestras acciones. Incluso desde la manera en que miramos a nuestros hermanos, estamos demostrando si verdaderamente Dios vive en mí o no vive en mí. Porque muchas veces nuestra mirada expresa más que 1000 palabras. Por eso Jesús, aunque es firme, nos alienta. Es firme en el hecho de decir: yo les aseguro que muy difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al rico le cuesta mucho despojarse de todos sus bienes. Y para muestra un botón, recordemos la parábola del joven rico, donde se acerca y le pregunta: maestro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dijo: cumplir los mandamientos. Este joven se alegró porque le dijo: maestro, esos los cumplo, desde pequeño me lo enseñaron mis padres. Entonces Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, dase a los pobres, después ven y sígueme. El rico se entristeció y se fue, porque le costó trabajo desapegarse del mundo. A eso se refiere el Evangelio, a que no estemos apegados ni a las riquezas materiales, ni a las relaciones humanas. Por eso Jesús es muy claro en su llamamiento. Y cuando Pedro le externa: Señor, pero nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué nos va a tocar? ¿Se fijan cómo como seres humanos siempre estamos buscando la manera de ser recompensados? Pedro buscaba la manera de ser recompensados. Decir: Señor, yo lo he dejado todo por ti, ¿qué nos va a tocar a nosotros?
Y Jesús responde a esa inquietud humana, responde a ese reclamo de alguna manera y le dice: todo aquel que haya dejado madre, padre, hermano, hermana, tendrá la vida eterna. Y ustedes, que son mis apóstoles, tendrán un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. El seguir a Jesús requiere un abandono. Él no es que nos quiera tener solos, apartados de nuestra familia, de nuestros padres o de nuestros hermanos, sino que al decir Jesús, todo aquel que haya dejado madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, casa, se refiere que todo aquel que le pone en primer lugar tendrá su recompensa. No quiere decir que tienes que salirte del matrimonio para seguir a Jesús, sino que debemos darle el primer lugar en nuestra vida matrimonial, darle gloria a Dios, darle su lugar a Jesús, y nuestro matrimonio reinará la paz, el amor, la misericordia, y mediante esa vocación llegaremos a la vida eterna. Si tu misión ha sido el sacerdocio, la vida consagrada, la vida religiosa, no significa que abandones también a tus seres queridos. Significa que has decidido seguir a Jesús y que hoy por hoy las personas que viven en tu comunidad parroquial, quienes te rodean en ese camino de misiones, se han convertido en tu madre, en tu padre, en tus hermanos. Por ello Jesús, cuando le dicen tu madre y tus hermanos preguntan por ti, Jesús no negó a su madre, sino por el contrario, dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que me sigue es mi madre, mi hermano, mi hermana. María fue la primer discípula de Jesús. Si tú y yo verdaderamente queremos seguir a Jesús, es necesario que demos el primer paso, que pongamos en primer lugar en nuestra vida. Encomendémonos en este día al Padre y pidámosle que nos reconozcamos como pecadores, como seres imperfectos, pero por otro lado, confiemos inmensamente en su misericordia. Roguemos para que algún día alcancemos el reino de los cielos. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.